Buenas tardes, el otro día estaba leyendo mi libro sobre el Bosco, un pintor medieval, cuando de repente vi algo muy sorprendente en uno de sus cuadros. Y es que hay una partitura escrita o tatuada en el culo de uno de los personajes del Jardín de las Delicias, una de sus obras maestras. Y como buen músico, no puedo dejar pasar esta oportunidad de tocarla para ustedes. Pero antes, ¿por qué tiene esa persona una partitura tatuada en el culo? Para comprender eso, primero hay que entender el Jardín de las Delicias. Este cuadro, este tríptico que tiene 3 partes, que está en el Museo del Prado, cuenta los pecados de la humanidad a través de la creación, la historia de Adán y Eva, de cómo se creó el mundo y de cómo los humanos, a través de sus pecados y sus fechorías, han conseguido llevarlo a la ruina. Nos situamos en la Edad Media y claro, los medievales le tenían pánico a los pecados, porque los religiosos estaban todo el día dale que dale con el infierno, cuando ellos eran los primeros que estaban todo el día pecando. Así que el Bosco dijo: ay, estoy más aburrido de tanto pintar santos y Jesucristo. ¿Cómo podría entretenerme pintando algo con más salseíto? Es que pintar orgías está prohibido. ¡Ah! ¡Ya lo tengo! Voy a pintar todo eso y digo que es para dar ejemplo de los pecados que no se deben hacer. Y seguro que me lo compran por un buen dinerito. Y por eso hay gente en pelotas todo el rato, haciendo cosas muy extrañas. Hay también monstruos, animales variopintos, plantas exóticas que nadie ha visto, etc. ¿Y por qué la música estaba representada de esta manera? ¿Es que el Bosco odiaba la música? No lo creo, mi obra. Esto viene de Platón. Fíjate tú si hace años de hecho que nos vamos ahora a la Grecia antigua. Platón escribió en La República, un libro mítico, la teoría del ethos. ¿Y qué es la teoría del ethos? Esta teoría defiende que la gente se comporta de manera diferente según la música que escucha. Que la música puede influir en los estados de ánimo y en los comportamientos de los humanos. Según Platón, debían prohibir ciertos modos y escalas musicales como el missolidio y ciertos instrumentos musicales como la flauta, porque incitaban a la diversión y no a la concentración. Por eso el Bosco siempre le mete a sus personajes las flautas por el culo. Eran un poquito exagerados y en la Edad Media llevaron esto al extremo con eso del cielo, el infierno y los pecados. Este señor está aplastado además por un laúd gigante. Se solían utilizar también en la música pagana, la que no era religiosa, y se asociaba a la fiesta, a la diversión y al pecado, a la alegría de la gente que no rendía cuentas ante la iglesia. Y por eso lo pinta como aplastando esa libertad del pueblo. También hay que entender que los que pagaban por estas pinturas lo que querían era enseñar al pueblo cómo tenía que obedecer. Les decían que si no irían al infierno. Y así los tenían totalmente controlados en aquella época. Pues bien, cuando observamos la partitura, vemos que no es un pentagrama. Un pentagrama tiene 5 líneas, sino que tiene 4, es decir, es un tetragrama. Y no hay notas complicadas, corcheas, semicorcheas, sino neumas, a la manera medieval, que se utilizaba, por ejemplo, para escribir los cantos gregorianos. Pues vamos a intentar descifrar lo que pone en el culo de este señor. Si nos fijamos al principio, hay como una marquita pequeña de 2 notas y lo que parece estar indicando es la clave de do. Si en esa línea está la nota do, entonces, contando para abajo, do, si, la. Empezamos con un la, y así con el resto de notas, etc. A esa melodía le añadimos un acompañamiento en un estilito medieval, pero con un toque moderno, y quedaría así. Ya tenemos una fantasía sobre la partitura del culo del Bosco para guitarra. A continuación la toco para ustedes. Vamos a ver cómo suena, espero que os guste. Yo le he dado mi toque personal para que suene potente. Seguramente esta melodía sería un hit, un exitazo de la época, y a la iglesia no le gustaría ni un pelo porque la gente lo bailaría, lo cantaría y lo tocaría constantemente. Y eso de disfrutar, no, que vas al infierno. Y el Bosco lo incluyó en su cuadro como diciendo: no cantéis esta música, que me vengo arriba.
Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Porque el Bosco seguro que era un fiestero, si no, ¿cómo iba a pintar todas esas cosas si no lo ha visto antes en una fiesta? Así que nada, espero que os guste mucho. Si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, déjame en comentarios otras partituras que te gustaría que descifráramos en mi canal y comparte mucho este vídeo si te ha gustado con tus amigos, que me ayuda mucho a poder seguir grabando nuevos vídeos. Muchísimas gracias por verlo. Y tomas falsas, acción. Se buscó, Jesus Christ, no hagas pecados, por favor, o irás al infierno, infierno. Ay, qué bonito esto. Espero que os hayáis dado cuenta de que mi camiseta es la oficial del Jardín de las Delicias del Museo del Prado del Bosco. Y me la he puesto al revés. Aquí tengo la prueba, la etiqueta. Para que se vea el cuadro, porque es que lo tiene en la espalda. Y no me iba a poner a grabarme de espalda. Así que no.